Feliz día, iglesia, qué linda oportunidad nos da Dios nuevamente de permitir que su palabra nos una, nos levante y nos bendiga en esta mañana. Así es, mis queridos, estamos realmente emocionados por este precioso regalo que Dios nos ha dado durante toda esta serie. Hemos venido hablando de cómo experimentar descanso y estamos seguros de que cuando Dios envía su palabra lo hace para cumplir un propósito especial en cada uno de nosotros.
en este tiempo especial que estamos viviendo, es necesario recibir lo que el Señor tiene para nosotros y nos ha dicho cómo debemos experimentar ese descanso en el matrimonio, en los hijos. Hemos hablado de cómo experimentar descanso en las finanzas, en la soltería, en el propósito, en medio de la adversidad. Y hoy específicamente estaremos cerrando esta serie hablando de cómo la gracia fluye donde hay descanso. Y recordemos que la gracia es el generoso amor de Dios sobre nuestras vidas. Es esa bendición solamente a causa del amor que Él nos tiene a nosotros. Recordemos que la gracia nos encuentra donde estamos y como estamos, pero no nos deja ni cómo estamos ni dónde estamos, y nos lleva a ese nuevo nivel de bendición en el que Dios quiere que nosotros estemos. Pero ocurre que a veces ese suministro de gracia que Dios quiere derramar abundantemente sobre nosotros se encuentra obstruido. Y hoy vamos a identificar, ¿cierto? Porque el descanso es lo que me permite disfrutar de ese abundante fluir de la gracia, pero hay algo que obstruye esa gracia, esa bendición, ese generoso amor de Dios sobre mi vida. Y es precisamente lo contrario al descanso, es el estrés, el agobio, es la ansiedad. Cuando hay esto que hace, es como si la gracia fuera esa manguera llena de agua, pero esto que inmediatamente que hace la tapona. Y ahí está toda la bendición de Dios, pero esto impide que esa gracia llegue a nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el principal beneficio del descanso? Que permite que la gracia de Dios fluya en mi vida. El segundo, vamos a hablar de los beneficios en nuestro cuerpo. La memoria funciona mucho mejor cuando estamos en descanso. Recordemos, cuando hemos estado estresados, por lo general, ¿qué pasa? Se nos olvidan las llaves, la cédula, el papel súper importante. Este es un efecto, ¿cierto?, del estrés. En cambio, el descanso hace que todo lo recordemos. Mira que hay momentos, no sé si te ha pasado, les ha pasado a alguno de ustedes, que nos estamos dirigiendo a un lugar, a cierto lugar especial, y llegamos al lugar, pero no recordamos el trayecto. O sea, yo cómo llegué aquí, no lo recordamos, precisamente porque estamos muy congestionados, saturados de uno y otro pensamiento, pensando en cómo vamos a poder solucionar esto aquí y allá, y perdemos de vista el presente, el momento. Así es. ¿Qué otra cosa hace el descanso? Los artistas, los creativos, creen que en medio del descanso las ideas geniales fluyen. Sí. El descanso, esto ya lo dice la ciencia, produce respuestas químicas que contribuyen a la desinflamación de nuestro cuerpo. Y un cuerpo desinflamado es un cuerpo que va a tener menos predisposición a desarrollar enfermedades crónicas. Cuando descanso, tengo mejor conexión con otros y soy más empático. ¿Por qué? Porque cuando estoy estresado, difícilmente yo veo la necesidad del otro. Pero en descanso yo puedo experimentar, puedo discernir, puedo intuir lo que al otro le pasa. Cuando una persona está en descanso, ¿qué le ocurre? Por lo general está en paz consigo mismo. Entonces, cuando yo estoy ansioso, cuando yo estoy lleno de cargas y lleno de estrés, ¿qué está ocurriendo dentro de mí? Hay algo que no se está gestionando bien. El descanso es la manifestación interna que se puede evidenciar externamente. Y algo muy importante, el descanso no quiere decir que yo esté acostado. Yo puedo estar acostado, angustiado, deprimido, ansioso y agobiado. El descanso no quiere decir inactividad. El descanso es un estado de mi alma, de mi espíritu, de mi mente, de mi cuerpo, donde yo experimento paz, donde yo experimento confianza, donde yo tengo una expectativa del bien, donde yo estoy tranquilo. Bueno, había algo que nos llamó poderosamente la atención haciendo el estudio de este mensaje, y es acerca de una premio Nobel en medicina que se llama Elizabeth Blackburn. Ella hizo un descubrimiento acerca de una parte específica del cromosoma que se llama el telomero, y este específicamente es el que mide la edad biológica del ser humano, y eso nos llamó poderosamente la atención porque en el estudio descubrieron que hay personas que lo tienen más corto y otras personas que lo tienen más largo, y eso determinaba la edad de la persona.
Y bueno, tú que estudiaste este tema de la Así es, neuropedagogía. cuando yo le conté a Alex lo del telómero, Alex dijo, Dios mío bendito, yo voy a orar para que ese telómero sí sea Se muy alargue en largo. el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hace el telómero? ¿Qué fue lo que ella descubrió? Por ejemplo, en personas con enfermedades crónicas, en personas muy ansiosas, en personas con estrés, el telómero se acortaba. ¿Esto qué hace? Esto inmediatamente permitía pronosticar una corta vida o una vida con una calidad de vida, digamos, mala, ¿sí? En cambio, un telómero largo, ¿qué pronostica? Una buena calidad de vida y una larga vida. Entonces, lo que se descubrió por medio de, esto se llama epigenética, es cómo las células pueden ser transformadas y cómo el telómero puede alargarse, así como se acorta también se puede alargar. O sea, una persona que en su niñez vivió abandono porque el sufrimiento está comprobado, acorta el telómero. Entonces, una persona con una carga generacional de dolor muy fuerte, que desde niña tenga su telómero muy corto, lo que se ha determinado es que fruto de ciertas condiciones, esas células pueden transformarse y el telómero se puede alargar. ¿Qué quiere decir esto? La vida de la persona se puede alargar. ¿Y cómo se logra esto? Imagínense, ¿cómo se logra? Por medio del descanso. Cuando hay un ambiente de tranquilidad, cuando hay un ambiente de seguridad, cuando hay un ambiente de expectativa, de alegría, inmediatamente las células se transforman. Genial. Bueno, y lo contrario a esto precisamente es el estrés. El estrés lo que producen son unas grandes cantidades de cortisol en el organismo y creo hay otra sustancia también. Sí, ¿qué hace el cortisol y la adrenalina? La adrenalina. Cuando nosotros, o sea, son sustancias sanas, son sustancias que Dios colocó en nuestro cuerpo porque son necesarias. Un ejemplo, hay un incendio. Entonces el cortisol se segrega, yo tengo que salir corriendo, él se segrega, la adrenalina se segrega porque me dice, alerta, corre. Cuando yo corro, ¿qué pasa? Yo elimino esa sustancia y no hace daño a mi cuerpo. Me activa, pero yo la elimino. Después de que logra su cometido, que es que yo corra, que yo me mueva. Pero cuando el cuerpo se acostumbra a reaccionar con estrés y con ansiedad y con angustia todo el tiempo y yo no estoy en movimiento, y no hay una amenaza física como tal, ¿qué empieza a pasar? El cortisol tiene un efecto y es que inflama. Entonces vamos a pensar que tú tienes una mano inflamada. Tú necesitas aislar esa mano para que esa mano se desinflame. Dejarla en reposo, en descanso. Para que se desinflame y sane. Pero cuando la mano, al contrario de ser aislada, la siguen golpeando, la siguen golpeando, la siguen golpeando, la mano cada día se va a inflamar más y se va a dañar más. Igual le pasa a nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo día tras día recibe grandes cantidades de cortisol y lo sigue recibiendo y lo sigue recibiendo, ¿qué le pasa? Hay una inflamación tan fuerte en nuestro cuerpo y un cuerpo inflamado es un cuerpo que no se puede defender, que no se puede regenerar a sí mismo. Entonces ahí es donde se desarrollan enfermedades como el colon irritable, como el cáncer, como la fibromialgia, como la gastritis, como la artrosis, que es la inflamación de los huesos. Todo este tipo de enfermedades se desarrollan. ¿Por qué? Una de las causas es grandes cantidades de cortisol en nuestro cuerpo. ¿Y esto por qué? Es por falta de descanso. Wow, bueno, este tema definitivamente es muy interesante. Y sabes, ahorita que hablabas de uno de los beneficios del descanso en el tema de la creatividad y las genialidades que tienen los artistas en medio de tiempos así de tranquilidad, de paz, pues un ejemplo increíble es el de Isaac Newton. Lo que cuenta la historia de cómo él llega a determinar este planteamiento de la ley de la gravedad es porque él estaba estudiando y ocurrió precisamente en esa época una gran epidemia como la que estamos viviendo hoy en día. Él tiene que ir a entrar en cuarentena a su casa en Inglaterra y narra la historia o lo cuentan de cómo él pues gozaba de mucho espacio, de mucho tiempo para poder pensar, reflexionar, y en uno de esos momentos es cuando está debajo de un árbol allí en su jardín y ve caer la manzana. Y ahí es cuando él empieza a tener esos planteamientos acerca de la ley de la gravedad. Entonces, ante todo esto, Patricia, pues
yo soy el primero que levanta la mano y digo, yo quiero disfrutar de poder ver cómo mi telomero se extiende para poder tener larga vida. Todos queremos ver a nuestros nietos, disfrutarlos, consentirlos, los que tenemos hijos. Tener buena memoria, cierto, que mis células se estén regenerando, el poder ser creativo, tener ideas geniales, el tener paz conmigo, eso es impresionantemente necesario para poder tener además, paz mental. Y tener paz también con los demás. Y estar sano, porque miren, hay algo importante, todos vamos hacia una vejez y tenemos que pensar en esto. Si yo no estoy gestionando bien mi momento presente, o sea, yo estoy sobrecargando mi cuerpo, ¿qué le va a pasar a mi cuerpo cuando envejezca? O sea, ¿cómo voy a envejecer yo? Eso yo tengo que pensarlo. Entonces, queremos una vejez larga, pero también debemos querer una vejez sana, llena de vitalidad. Y para esto es fundamental, es la tranquilidad, el experimentar descanso. Mira que de eso nos habla el Señor continuamente en su palabra, de que te daré largura de días, buena vejez, o sea, que podamos disfrutar y al máximo, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ya hemos visto las diferencias entre el descanso y el estrés y los grandes beneficios del estrés. Tanto física como espiritualmente. Físicamente nos enferma, mentalmente nos enferma, en las relaciones nos enferma y espiritualmente, o sea, el estrés, y espiritualmente detiene la bendición. Y hemos también aclarado que el descanso no es la inactividad, sino que no importa cuántas cosas podamos estar haciendo, que nosotros podamos estar tranquilos, que podamos tener paz. Entonces la gran pregunta es... Una condición del espíritu. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para poder disfrutar verdaderamente de ese descanso? Y la buena noticia es Una muy buena pregunta. La noticia que les tenemos es esta, que seguramente para muchos no va a ser nueva, pero la clave está en su palabra. La clave está en la Biblia de cómo nosotros podemos experimentar descanso. Y lo primero que encontramos en su palabra es que es el deseo de Dios. El deseo del Señor, el propósito de Él, el plan de Él es que nosotros experimentemos ese descanso. Hay un salmo que quisiera traer a colación en este momento y es el Salmo 91, ya en la parte casi final. Dice, haré que disfrutes de una larga vida y te mostraré mi salvación. O sea, aquí está plasmado el deseo del Señor. Es más, cuando Moisés, en ese desafío de sacar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, Dios fue muy claro con Moisés y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Le dijo a Moisés, seguramente porque sabía lo que venía para Moisés en cuanto al pueblo que le estaba entregando y que no le iba a tocar fácil. Pero aquí Dios le promete a él descanso, paz, en medio de todas las dificultades que pues el Señor ya sabía se les iba a presentar en el camino. Entonces, y mira, hay algo muy importante, ¿no? Lo que el Señor promete aquí en su palabra. Hay algo muy importante. Tú dices que la palabra del Señor dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, es la presencia de Dios la que da descanso. En estos tiempos vemos que el hombre busca muchas formas de encontrar el descanso, porque claro, si ustedes ven toda la parte médica actual, todas las nuevas tendencias, la nueva era, sobre todo en medicina, la nueva tendencia en la medicina está relacionando mucho la salud con la parte emocional, con tu estado de ánimo y con tu estado espiritual. Sin embargo, el hombre ha encontrado métodos, caminos, pero el camino es Cristo. Entonces, yo me puedo sanar, yo puedo encontrar el descanso, medita, pon tu mente en blanco, trasciende, viaja, consume drogas. O sea, hay tantas cosas, escápate en las redes. Pero miren, eso no es cierto. Esto no produce descanso. Esto no produce el descanso que la ciencia dice que nosotros necesitamos. Esto no produce el descanso que Dios nos produce. El descanso que permite que la bendición espiritual y que la bendición física aterricen a nuestra vida. Bueno, y no necesariamente prácticas como el yoga, pues vamos a satanizarla y a decir que es completamente mala. No, podemos rescatar seguramente cosas que son favorables. Sin embargo, lo que queda claro es que la fuente del descanso es Dios. Él es el que da el descanso. Mi presencia irá contigo
y yo te daré. Él es el que da el verdadero descanso y fuera de Él, pues realmente no vamos a encontrar ese verdadero descanso que necesita nuestra alma. Que puede ser que experimente, no sé, descansos efímeros, pasajeros, momentáneos, pero no algo que realmente perdure y me lleve a crecer en ese descansar en Dios. Ahora, entendiendo que viene de Dios, que solo Él lo da y que es el plan de Él para nuestras vidas, quisiera invitarles a que vayamos juntos al Evangelio de Mateo. Si no tienen allí a mano su Biblia, péguese el pique, por favor, vaya y traiga su Biblia y libreta para que pueda tomar apuntes porque vamos a identificar unas cosas especiales en este pasaje que vamos a estudiar, de cómo hallar ese descanso, cómo disfrutar de ese descanso que Dios tiene para nosotros. Si están allí en el Evangelio de Mateo, vamos a estudiar el capítulo 11, verso 28 en adelante, del 28 al 30. Y vamos a leerlo de manera literal. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este pasaje es tremendo, es una promesa muy bonita de parte de Dios. Y voy a leerlo en otra versión que me encanta, que es la versión El Mensaje. Esta versión viene en inglés, no está traducida al español, pero en la traducción dice de la siguiente manera, es precioso. Dice, ¿estás cansado? ¿Estás desgastado? ¿Consumido por la religión tal vez? Ven a mí. Escápate conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo tomar un real descanso. Camina conmigo y trabaja conmigo. Mira cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No pondré nada pesado o ajustado sobre ti. Acompáñame y aprenderás a vivir libre y livianamente. Wow. ¿No es hermoso? Me encanta cómo el Señor Jesús nos invita en este pasaje a dos cosas especiales. La primera, a que vayamos a Él y nos escapemos con Él como par de novios, ¿no? Escapémonos juntos, porque tengo una sorpresa para ti. La sorpresa es, Él dice en este pasaje, dice, recuperarás tu vida. Claro, el estrés hace que mi vida se pierda, que mi vida se desperdicie, pero Él dice, ven, escápate conmigo, que yo te haré recuperar tu vida. Espectacular. Y después le dice, ven y aprende los ritmos no forzados de la gracia. Ritmos no forzados de la gracia. Estas dos cosas me parecieron increíbles porque lo que hace Él es que no te fuerza, no te obliga. Él hace que el camino sea fácil, que sea ligero. Y esto es lo primero que tenemos que resaltar de este precioso pasaje. Y es que Él nos extiende una invitación. Y esta invitación es para cualquiera que esté cansado, que esté agotado, que esté agobiado, que esté angustiado. En realidad, ese es el requisito. O sea, si te sientes así en este momento, calificas para recibir esta preciosa invitación. Si estás trabajando muy duro, si tienes muchas responsabilidades en la oficina, calificas para recibir esta invitación que Él nos está haciendo. Porque, bueno, por ejemplo, pueden ser los quehaceres en la casa, pueden ser las deudas, puede ser problema con un hijo, en fin, la empresa no está saliendo a flote como quisiéramos, o puede ser también alguna enfermedad, algún dolor que nos tiene así, cansados, agobiados. No solo físico, no una enfermedad solamente física, sino también una enfermedad emocional. Recuerde lo que veíamos del estudio de los cromosomas. Cuando nosotros no hemos gestionado emocionalmente el dolor, no se ha hecho un proceso de sanidad, no se ha podido descubrir qué es lo que nos tiene atados, ¿cierto? Al resentimiento, a ciertos odios, a ciertas resistencias, qué nos ha hecho levantar caparazones. Todo esto genera ansiedad en nuestra alma. Entonces, si yo estoy con un cansancio emocional, que eso se puede dar fruto de todas esas cosas internas que no han sido sanas y resueltas dentro de mí, es
la oportunidad perfecta. Bueno, y esa sería la pregunta. Entonces, ¿qué te tiene agobiado o agobiada? ¿Qué te tiene cansada o cansado? Porque específicamente ahí donde tú estés experimentando ese cansancio, lo que muestra es que estás luchando en tus fuerzas, lo estás haciendo en tu capacidad, no estás dependiendo de Dios, porque precisamente lo que trae la dependencia de Dios es ese descanso. Pero cuando nos divorciamos de entender que Él es el que me da el descanso, por eso viene el agobio, viene la preocupación, viene la angustia. Y es más, no se necesita ni siquiera de tener muchas actividades, muchos quehaceres, muchas responsabilidades. Puede ser con algo mínimo que con eso ya yo me estrese. ¿Por qué? Porque no estoy dependiendo de Dios y yo debo entender que en Él están mis fuerzas. Y acá quisiera compartirles algo que me ocurrió. Hubo un momento de la pandemia donde la parte virtual de los niños, los dos estudian en casa, más las ocupaciones normales que se tienen a diario, más las cosas de la casa. Bueno, Alex tuvo pues un accidente en su piernita y cierto, o sea, eso también requería bastante tiempo. Entonces fueron muchas cosas y hubo un día donde yo le decía, Señor, me siento cansada. Sí, y de verdad me sentía cansada porque sentía que el tiempo no me alcanzaba, que no podía gestionar la agenda, que la casa se me desordenaba, o sea, como que todo se me volvió un 8. Y recuerdo que el Señor me decía, porque en esa área no estás dependiendo de mí. Yo le decía, pero Señor, yo oro todos los días. El Señor me decía, sí, pero en esa área, en la área de manejar una agenda, en la área de pedirme fuerzas, en el área de decirme cómo me organizo, cómo gestiono, Señor, ayúdame a manejar mi agenda, Señor, ayúdame a generar prioridades, Señor, ayúdame a planificar, Señor, dame las fuerzas, Señor, dame la habilidad, Señor, dame la capacidad. Yo no dependía del Señor, yo dependí, en esa área específica, yo dependía de mí, tus fuerzas, de tu de capacidad. mí, de mi experiencia, de mi manera. Entonces yo entendí, donde hay cansancio, yo no estoy dependiendo de Dios. Y les quiero contar algo extraordinario que ha ocurrido. Y es que empecé a decirle, empecé a hacer una oración en las mañanas y era, Señor, te entrego mi tiempo, porque mi tiempo era mío, o sea, esa área yo no la entregaba. Señor, te entrego mi tiempo, te entrego mi agenda. Es más, le empecé a decir, Señor, que me llamen las personas de la iglesia que tú crees que necesitan ser mi... O sea, yo le empecé a decir, organízame tú todo, que seas tú el que gestione. Y así fue, o sea, era extraordinario porque yo veía cómo Dios organizaba todo y empezamos a ver un orden en la agenda de los niños, en la agenda de la iglesia, en la agenda de nosotros como esposos, en la agenda de la casa, y empecé a experimentar, a quedar tranquila. O sea, llegaba la noche y tenía tiempo para que habláramos, tiempo para leer un ratico. O sea, como que el Señor, con las mismas horas y las mismas actividades, fruto de depender de Él, como que ensanchó las horas. Y las fuerzas. Ya pudimos identificar a la luz de este pasaje en Mateo a quién le está extendiendo la invitación. Al que está cansado, al que está agobiado, al que está atribulado. Ahora, lo segundo que tenemos que identificar en este pasaje es que lo que nos corresponde a nosotros hacer y es aceptar esa invitación, porque Él dice, venid a mí. Entonces aquí hay algo precioso. Y es de que el descanso nosotros no lo encontramos en un lugar, no lo encontramos en una actividad específica, no lo encontramos en algo, sino en alguien, porque Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. O sea, Cristo resulta ser el descanso para una mente preocupada, para una mente llena de turbulencia, de pensamientos bombardeándole todo el tiempo, ¿cierto? Resulta ser el descanso para nosotros poder estar realmente tranquilos, experimentar la paz que nosotros necesitamos. Hoy en día se maneja como en el ambiente una especie de moda, y es de que si yo tengo mi agenda saturada, es que yo trabajo 70 horas a la semana. ¡Wow! Eres una persona importante. No, eso es mentira, eso es un engaño, porque no necesariamente el hecho de que nuestra agenda esté saturada y no tengamos espacio ni para jugar con los niños, ni para disfrutar de un momento de regocijo con la familia, en un parque, ir a comernos un helado, en fin, cuando no queda tiempo para nada de eso, quiere decir que algo está funcionando mal
y no estamos experimentando el descanso al que Él nos está invitando. Hay un pasaje especial que quiero traer en este momento también a colación, y es Isaías capítulo 30, el verso 15. Y es espectacular, dice: porque así ha dicho el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Y recordemos lo que significa la palabra salvación. Significa salud, significa restauración, significa bienestar, significa provisión, prosperidad. Es una palabra que encierra integralmente nuestro bienestar, el deseo de Dios para nuestra vida. Y dice que esa salvación la encontramos en descanso y en reposo. O sea, no en el corre-corre. No en el agite diario, en el lograr hacer muchas cosas. No en la angustia. En el descanso y en el reposo. Y después sigue diciendo: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Increíble. Ahora, con esto no pretendemos decir que no haya que trabajar duro, ¿cierto? Que no haya que ser esforzados, ¿no? El libro de Proverbios también dice que la mano del negligente o la mano floja, dice que esa trae pobreza, trae escasez, pero no así la mano del diligente. Dice que la mano del diligente trae prosperidad. Así es, y miren, eso es tan extraordinario. Dice en confianza, en descanso, en reposo, en confianza. O sea, ¿qué es lo que produce el descanso? Esto tan extraordinario que tú nos compartías. Primero, Jesús. O sea, cuando yo voy y le digo, Señor, les voy a colocar un ejemplo. Cuando a veces los niños, imagínense, por ejemplo, ahorita que estaba el pico de la pandemia altísima, que duramos bastantes días sin salir, ellos dejaron de ir a hacer sus deportes. O sea, los dejamos de llevar donde la abuelita. O sea, tenían como 15 días aquí encerrados. Y eso a ellos los estresaba. Entonces, cada 2 minutos usted oía, mamá, 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 sí, era la constante. Y Alex, pato, o sea, era una cosa terrible. O sea, somos seres humanos. Y yo recuerdo que yo tenía que ir y decirle, Señor, o sea, no los quiero ir, sí, no los quiero ir, dame descanso. Y venid a Él. O sea, ¿qué te agobia? Primero es, Señor, yo te necesito. Y lo segundo es poder confiar, o sea, poder decirle, sé que tienes el control. ¿Dónde está yendo? ¿Dónde un amigo? ¿Dónde está yendo? ¿A la depresión? ¿Dónde está yendo? ¿A la evasión? No, ve a Jesús y dile, estoy triste, siento que no soy capaz, siento que no tengo las fuerzas, siento que esto me quedó grande, siento que no voy a salir con nada. Ve a Él, ve con tu carga, ve con lo que te produce ansiedad, estrés, angustia, ve a Él. Sí, ve a Él y ten confianza. Entonces a veces tú no vas a tener las fuerzas. Yo a veces tenía que decirle, Señor, no tengo las fuerzas, como que no tengo la habilidad, quisiera volar, pero ni siquiera corro. Sí, yo no me parezco a la tortuga. Yo soy despacito. Bueno, la buena noticia es que, por ejemplo, a muchos les gusta hacer el león, ¿cierto? Y seguramente yo creería que a nadie, o tal vez muy pocos, contados con los dedos de la mano, les gustaría ser un animal como la tortuga, ¿cierto? Pero hay algo interesante respecto a lo que acabas de nombrar, y es que el león resulta ser un animal de corta vida, y mucho más el que está en la selva, porque siempre está en un ambiente de amenaza, de peligro, de tener que pelear por su manada, defender lo suyo, pelear por la comida, en fin. Y estudios han demostrado que las glándulas el cortisol, precisamente. Lo que genera tal vez el cortisol, claro que sí. Las glándulas de estos animales, de los leones específicamente, se encontraban hinchadas. Y no así sucede, por ejemplo, con un animal como la tortuga. Ya sabemos que hay tortugas que logran vivir 100, 120 años y esto casa casi a la perfección con la edad que Dios desea que nosotros vivamos. Entonces, bueno, es nuestra elección. O leones todo el tiempo en amenaza y a la carrera, o tortugas, despacio pero con paso firme y seguramente disfrutando de todo lo que va pasando a nuestro alrededor. Y experimentando su gracia. O sea, a veces yo no puedo, pero entonces Él se busca la forma. Él busca quien me ayude, o Él me facilita, o Él organiza, o sea, no dependiendo de mí, sino permitiendo que su mano sobrenatural
me ensanche, me habilite, y si ya definitivamente en mí no están las fuerzas, Él dará los instrumentos. Genial. Lo tercero que quisiéramos invitarles a identificar en este pasaje de Mateo está en el versículo 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Cuando nos invita a llevar el yugo, inmediatamente pues nos enfoca en en el ambiente de dos bueyes que están llevando, que están unidos por un palo, para que ellos puedan ir haciendo el surco, ¿cierto? En el terreno, vayan haciendo el arado. Y lo interesante aquí es esto, que siempre se coloca un buey viejo al lado de uno joven para que el viejo pueda enseñarle, adiestrar, formar al nuevo buey, ¿cierto? Porque donde uno de ellos vaya más adelante, vaya a cierta velocidad diferente al otro, el surco va quedando mal. Entonces lo bonito es que Él me invita a que trabajemos juntos. El Señor te invita a que camines junto a Él, que lo veas a Él, porque eso es lo que dice la otra versión. Mírame a mí cómo hago las cosas, cómo yo te puedo enseñar a que tú disfrutes de ese descanso. Y mira, eso tan extraordinario. El yugo tiene que ver con el adoctrinamiento, porque el buey menor aprende del buey viejo. Cuando nosotros en Liberación hacemos ministraciones, cuando ministramos sobre los yugos, porque el Señor dice que hay que quebrantar los yugos, específicamente son las enseñanzas. Entonces, hay que quebrantar esas enseñanzas que aprendí de mamá, que aprendí de papá, que siempre estaban estresados, que siempre una angustia. Hay personas que uno las ve y siempre uno se estresa, porque miren, las emociones son como una onda, ¿cierto? Y por eso cuando... Y afecto el ambiente, afecto el ambiente. A veces cuando llega usted puede estar súper tranquilo, llega una persona y el ambiente cambia, porque ellas se vuelve tenso. Ellas se esparcen. Ajá. Entonces a veces aprendimos de mamá el estrés, la angustia, los gritos, el desespero, y el Señor dice, tienes que romper ese yugo antiguo. De hecho, cuando nosotros hacemos procesos de liberación, la persona tiene que renunciar a esa enseñanza falsa. Tiene que renunciar a eso con lo que fue adoctrinado, con lo que fue enseñado, con lo que fue habituado. Y dice el Señor, y tomad mi yugo, o sea, me tengo que ligar a Cristo. ¿Y qué dice el Señor? Dice que tengo que aprender de Él. Específicamente dos cosas, que Él es manso y Él es humilde de corazón. Y de esa manera hallaremos descanso para nuestras almas. Tengo que reaprender. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es permitir que Dios meta su mano y organice en su tiempo, a su manera. ¿Qué es lo contrario a la mansedumbre? Yo impongo, yo lo quiero ya, el capricho, la pataleta, me desespero. Eso es lo contrario, mi carne, mi manera, mi forma, mi tiempo. La mansedumbre es el tiempo de Dios, la manera de Dios, la forma de Dios. Entonces el Señor nos dice, a ver, te vas a ligar a esta forma, ¿sí? Vas a aprender de mí, yo soy manso. O sea, el Señor nos dice, vas a aprender a esperar los tiempos no forzados de la gracia de Dios. Los ritmos no forzados de ¿sí? la gracia. Ya va a llegar ese trabajo, ya va a llegar ese momento donde tu empresa florezca. Tente paciencia, ya va a llegar ese momento donde estas siembras que estás haciendo den fruto. Tente paciencia, sí, ya va a llegar. Deja que Dios organice y hay algo muy lindo, o sea, Dios redime los tiempos, ¿cierto? O sea, aquello que yo tenía que haber conseguido en 10 años, Dios puede hacer que yo lo consiga en un mes, pero yo tengo que aprender a ser manso, y eso es lo que Cristo me dice, yo aprendí a esperar a la manera de Dios, y Dios quiere que yo me ligue a esa forma de ser, a que yo entienda cómo Él hace las cosas, a la manera de Dios, en los tiempos de Dios, y eso me hace descansar. Bueno, y la cereza del pastel de este pasaje de Mateo es cuando dice, aprended de mí. En la otra versión dice, véanme a mí. ¿Y qué es verlo a Él? Es identificar qué es Él en esencia. Y al respecto, el apóstol Juan dice, en el primer capítulo, en el verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando específicamente de Cristo. Cuando yo lo veo a Él, porque Él dice en Mateo, me tienen que ver a mí,
¿cierto? Pongan sus ojos en mí, como dice el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús. Cuando yo me enfoco en Él, me enfoco en la palabra, me enfoco en el verbo, la palabra en acción. Y aquí hay algo espectacular que aprendíamos en conexiones pasadas. La palabra escrita me da testimonio de la palabra viva que es Cristo. La palabra escrita me cuenta todo acerca de la palabra viva que es Cristo. Ella, la palabra escrita, me revela a mí, a la palabra viva que es Cristo. Esto es espectacular. Entonces, la invitación es esta. Si esto que hemos estado hablando, de todos los beneficios del descanso versus todo lo que trae el estrés y de cómo el descanso hace que el suministro esté sin impedimento alguno para que fluya hacia mí todo ese generoso amor de Dios, toda esa gracia de Dios, toda esa bendición de Dios que necesito vivir en cada área de mi vida, la clave está en que nosotros nos sumerjamos en la palabra. La palabra escrita me revela a mí a la palabra viva, o sea, me revela a Cristo mismo, que es mi descanso. Y es por eso que quisiera, mi amor, que termináramos esta conexión compartiéndoles a toda la iglesia cómo nosotros hacemos habitualmente ese tiempo que muchos llaman devocional. En la iglesia lo hemos llamado el tiempo del Zoom Face, que significa de cara a la luz, ¿cierto? Me presento ante la luz porque en su luz veremos la luz. Y también dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. ¿Cómo haces tú el Zoom Face? ¿Cómo de una manera práctica podríamos compartir ese descansar tuyo cada mañana en la presencia de Dios? Porque se lo dijo a Moisés, mi presencia estará contigo, irá contigo y te daré descanso. ¿Cómo podrías compartirnos ese descansar? Bueno, entonces, yo lo primero que hago es orar, ¿cierto? Y en la oración, pues yo le presento al Señor todas mis cargas, yo le cuento todos mis problemas, las cosas buenas, lo que me inquieta, en lo que necesito respuesta, todo eso, toda esa parte. Y yo le digo, Señor, háblame. A veces Él coloca impresiones en nuestro espíritu, sin embargo, Él esas impresiones las confirma en su palabra. Entonces, ya voy a la palabra, porque ahí es donde vienen todas las respuestas. ¿Y cómo es la parte del estudio de la palabra? Lo vamos a hacer hoy, por ejemplo, con estos 3 versículos que hemos venido estudiando. Les vamos a enseñar, les vamos a explicar cómo lo hacemos. Un pequeño taller. Hay un acróstico que nos encanta utilizar y es espada, la palabra espada. La lo que hacemos es que buscamos la enseñanza principal del pasaje. Por ejemplo, en este que estamos estudiando de Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, ¿cuál es la enseñanza principal? Que donde no experimento descanso, estoy siendo independiente de Dios. Que donde no experimento descanso, no lo estoy buscando a Él. Donde estoy cansado, no estoy buscando a Dios. En segundo lugar, la letra S es su instrucción o advertencia. ¿Cuál es según este pasaje? Que cuando yo no descanso, voy a vivir algo, o sea, cuando no lo busco, cuando no vengo a Él, entonces voy a vivir estresado, voy a vivir cansado, voy a vivir ansioso. Me voy a enfermar. Voy a vivir angustiado, estresado. La tercera letra es la P. Y lo que hacemos es buscar en el pasaje que estemos estudiando la promesa de Dios. ¿Cuál es ese regalo que Dios me está dando ahí en ese pasaje? Y en este caso de Mateo, ¿cuál sería? Hay descanso para nuestras almas. Eso Él dice, búsquenme a mí y van a tener ese descanso que trae bendición espiritual y que trae bendición física, mental y emocional. La cuarta letra de espada es la A. Y lo que hacemos es identificar cuál es el atributo de Dios que está allí plasmado. Atributos que pueden aparecer varias veces, varios atributos de Dios en ese pasaje. Y aquí, por ejemplo, en estos versículos que estamos estudiando de Mateo 11, del 28 al 30, los que están ahí, hay varios atributos. Por ejemplo, dice, yo los haré descansar. ¿Cuál es el primer atributo que vemos ahí? Bueno, Él es el único que trae descanso. Nuestro Dios es un Dios que nos quiere dar descanso. Segundo atributo. Que es manso, que es humilde. Es manso, nuestro Dios es manso.
ese es su carácter, es humilde. Y el tercero dice aprended de mí, o sea, él es ejemplo. Si él dice aprended de mí es porque él es coherente, él es digno de ser seguido. Que Él cuando es descanso. dice yo les traeré descanso, él es la fuente del descanso. Ujú. Muy bien, la quinta letra es la letra D y lo que hacemos es identificar el desafío al que Dios nos está invitando. En este caso, pues soltar eso que me está enfermando, eso que me está angustiando, soltarlo, abandonarlo, renunciar a eso y depender absolutamente de Él. Y muchas veces nos invita a alguna acción específica con otras personas, también para que lo tengamos allí presente cuando estemos haciendo este estudio. Y por último, la aplicación. Ya allí buscamos cuál es la enseñanza general, ya manera de conclusión, qué es lo que el Señor nos está regalando en el pasaje que estamos estudiando. De seguro que también les puede servir, recuérdenlo siempre con la palabra espada. Porque la Porque espada, ya es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Exactamente. Entonces, enseñanza, su instrucción o advertencia, la promesa, el atributo de Dios, el desafío y la aplicación. Esto es clave. Y bueno, queremos extenderles una invitación a todos los de la iglesia y todos los que no sean de la iglesia también. Quisimos sacar un kit muy lindo precisamente para que se nos facilite el estudio de la palabra de Dios y en ella encontremos el descanso, porque recordemos que la palabra escrita me revela a mí a la palabra viva. La versión de la Biblia que nos encanta trabajar y estudiar es la PDT, Palabra de Dios para Todo. Este tiene, pues digamos, la versión para las niñas, la versión para los niños, trae un esferito, va a traer una libreta, además una libreta de apuntes y también un libro que recomendamos muchísimo que es Comprado a Precio de Sangre. El autor es Derek Prince. Es espectacular porque te da una visión de la cruz tremenda. Entonces, próximamente lo estaremos sacando. Un resaltador, pues, también trae un resaltador, unos stickers porque también, miren, claro. miren esto tan importante, o sea, es muy lindo cuando yo hago mi tiempo bíblico, un tiempo que sea precioso. Bueno, no sé si lo pudieron ver bien, otra vez lo vuelvo a mostrar. Y muestra con la cajita, miren, por ejemplo, el hecho de que esté en una caja, las que somos mamás y tenemos muchas cosas, a veces cuando tenemos algo en un lugar, sí, porque yo, por ejemplo, tengo mis cuadernos devocionales, pero como no los tengo en un lugar, luego los tomo de cuadernos de apuntes. Pero cuando tenemos algo que lo tenemos aislado, sí, es algo que vamos a usar solo para mi tiempo con Dios. ¿Por qué es tan importante llevar una libreta con el registro? Porque ahí uno va escribiendo lo que Dios le va hablando, ¿sí? Bueno, Dios me ha venido hablando hace un mes de descansar. Entonces, bueno, ¿por qué no estoy viendo respuesta? Ya hace un mes, es porque yo no he descansado. Tengo que profundizar en esto, tengo que desligarme de pronto del ejemplo de mi mamá, que era súper estresada, o de mi papá, o de lo que aprendí, bueno, no sé, pero, o sea, eso que uno va resumiendo, cuando nosotros vamos escribiendo, por ejemplo, en este ejercicio de espada, vamos aprendiendo los atributos de Dios. Bueno, yo pienso, ¿por qué Dios no me responde? Porque yo pienso que Dios es un Dios que no responde, pero yo empiezo a entender en la Biblia que Dios es un Dios que responde, que puede y quiere responder. Entonces su palabra me empieza a hacer tener fe en la verdad. Y cuando yo empieza a romper mis esquemas para que yo pueda tener una correcta visión de Dios. Y cuando yo empiezo a tener fe en la verdad, empiezo a ver milagros. Y es tan bonito, porque los stickers, porque es muy lindo cuando usted coge su Biblia y le coloca. Empieza a marcarla, rayarla, entonces le pone el sticker del corazoncito, le pone el sticker de esta. Bueno, las niñas sí, seguro. De que esta es la promesa, o usted la subraya. Eso, miren, eso es tan extraordinario. Oh, Dios me dijo esto no se me puede olvidar. Buenísimo. Porque empiezas a tener intimidad con la palabra de Dios. Porque si hay algo que es valioso, ¿cierto? Que es más valioso que el oro y que la plata, son sus promesas. Amén. Son sus palabras. Entonces, mis queridos, si desean adquirir el kit, que seguro ya se estará distribuyendo tal vez en unos 15 días, pueden marcar al teléfono que aparece en pantalla y ahí les estaremos brindando toda la información acerca del kit. Va a estar espectacular con su cajita de lujo. Mis queridos, gracias por haber perseverado hasta este momento. Les anunciamos que viene una serie preciosa acerca de la fe.
Vamos a estar estudiando todo el mes de junio, julio y agosto acerca de la fe y va a ser espectacular para alquilar balcón, quiero decirles. Les extendemos un abrazo de cariño, que pasen un excelente domingo, un maravilloso, feliz fin de semana les deseamos a cada uno de ustedes. Bendiciones. Hoping you take that jump, don't feel the fall. No way. There's no way.